La sala del tribunal estaba llena. El aire era espeso, cargado con una tensión sofocante. La multitud murmuraba en voz baja, intercambiando miradas, pero nadie hablaba demasiado alto. Todos sabían que lo que estaba a punto de suceder era más grande que un simple caso legal. Este juicio no solo trataba sobre la ley. Se trataba de poder, de quién podía ejercerlo, de quién tenía derecho a mantenerse en pie y de quién estaba condenado a inclinarse. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Las luces fluorescentes titilaban, lanzando un brillo frío y clínico sobre los pisos de madera pulida y los bancos repletos de espectadores. Cada mirada estaba fija en las dos figuras en el centro de la tormenta. De un lado, ella, alta, imponente, digna, una mujer negra que por el solo hecho de estar allí desafiaba el orden establecido. Su presencia no era solo una afrenta para el hombre que tenía enfrente. Era una declaración de guerra contra un sistema que había operado durante décadas bajo las mismas reglas no escritas. Y del otro lado, él, Richard Mitchell, se cruzó de brazos, apoyándose con arrogancia contra la baranda del estrado. Su uniforme estaba impecable, su insignia brillaba con la luz artificial. Había estado en esta sala un centenar de veces y nunca había perdido. Porque este tribunal era su territorio, porque la ley siempre había sido su escudo y porque hasta ahora nunca había tenido que responder ante nadie. Apretó los labios en una sonrisa condescendiente mientras dejaba que su mirada recorriera lentamente a la mujer que se mantenía erguida frente a él. Ustedes siempre creen que pueden burlar el sistema, ¿no es así? Su voz estaba teñida de burla, de una seguridad que solo se construye con años de impunidad. Pero ella no respondió, ni siquiera parpadeó. El silencio de la mujer no era sumisión. No era miedo, era resistencia, y eso lo enfureció. Su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrado a que alguien como ella, una mujer negra, una don nadie en su mente, lo desafiara de esa forma. La gente como ella se rendía, o al menos así siempre había sido. Dio un paso hacia adelante, invadiendo su espacio. ¿Crees que eres especial? Su voz bajó de volumen, tornándose casi íntima, pero sus ojos estaban cargados de veneno. Déjame enseñarte una lección sobre respeto, y entonces lo hizo. Un movimiento brutal, calculado. Su bota chocó contra su estómago con una fuerza tan repentina que el impacto resonó en la sala como un disparo. El mundo pareció detenerse, un segundo de absoluto silencio antes de que estallara el caos. Gritos, el golpe del mazo del juez, el sonido del aire escapando de los pulmones de la mujer cuando su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Pero lo que nadie esperaba es que ella no cayó. Sara se inclinó ligeramente, su cuerpo reaccionando al golpe, pero su pie se plantó con firmeza contra el suelo. Sus manos nunca dejaron de estar a los lados de su cuerpo, y cuando enderezó su postura nuevamente, lo hizo con la misma dignidad con la que había entrado. Y entonces sonrió, pequeña, apenas perceptible, pero estaba ahí. Y Richard Mitchell sintió algo desconocido abrirse paso dentro de su pecho. Algo incómodo, duda. Su piel se erizó con una sensación que no supo reconocer de inmediato. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de unas puertas abriéndose rompió la atmósfera. Mitchell giró la cabeza. No, eso no podía ser. El sonido de botas resonó contra el suelo de la sala, un ritmo sincronizado que cortó la tensión como un cuchillo afilado. Filas de oficiales uniformados entraron, moviéndose con propósito, pero fue el hombre en el centro quien hizo que el aire de Mitchell se atascara en su garganta, un hombre con una presencia firme, su rostro serio.
el comandante. No, no, esto no era parte del plan. Mitchell sintió su cuerpo tensarse cuando su superior lo miró directamente, y cuando habló, su voz fue una orden. Oficial Mitchell, retroceda. Mitchell frunció el ceño. Su cerebro trabajaba rápidamente, intentando entender. Él nunca tenía que retroceder. Él nunca tenía que justificarse. Abrió la boca para responder, pero el comandante alzó una mano. Ahora. La palabra lo golpeó como una bala. Por primera vez en su carrera, alguien le ordenaba a él. Las miradas de los asistentes lo perforaban, esperando su reacción, esperando que hiciera algo. Pero lo peor aún no había llegado. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. El comandante no le quitó los ojos de encima cuando inclinó levemente la cabeza hacia Sarah y con un tono inquebrantable pronunció las palabras que hicieron que la sangre de Mitchell se volviera hielo. Preséntese ante su nueva jefa. Un golpe sordo resonó en su pecho. El mundo dejó de tener sentido. Él no podía haber escuchado eso correctamente. No, eso no podía ser verdad. Su respiración se volvió errática, su mente buscando una explicación, una salida, pero no había salida. Las caras en la sala hablaban por sí solas, algunos con sorpresa, otros con satisfacción apenas contenida. Y entonces, como si todo fuera a cámara lenta, Mitchell volvió a mirarla. Sarah Thompson, alta, erguida, invicta. Sus ojos brillaban con fuego. No con rabia, no con odio, con victoria. Y en ese preciso instante, Richard Mitchell sintió algo que jamás en su vida había sentido antes. Miedo. El mundo de Mitchell se tambaleaba, las palabras aún resonaban en su cabeza. Preséntese ante su nueva jefa. Era imposible. Un error. Un malentendido que en cualquier momento sería corregido. Tenía que serlo. Pero el silencio de la sala lo gritaba. Esto era real. Su garganta se tensó. Sintió los ojos de todos sobre él. Jueces, abogados, oficiales, la prensa, todos. Mirándolo no con respeto, sino con una mezcla de sorpresa, burla y satisfacción contenida. Él era el espectáculo. Había humillado a cientos en su carrera. Sabía exactamente cómo se sentía ese peso sobre los hombros de sus víctimas, pero nunca pensó que él lo experimentaría. Y menos así. Sus manos se cerraron en puños. No, esto no podía terminar aquí. Respiró profundo y alzó el mentón. Esto es ridículo. Su voz era fuerte, pero había algo en su tono que delataba la grieta en su confianza. No sé qué clase de broma creen que están haciendo aquí, pero no voy a tolerarlo. El comandante ni siquiera parpadeó. No es una broma, oficial Mitchell. Esta decisión ha sido tomada al más alto nivel. Mitchell sintió su corazón latir con fuerza en sus oídos. Esto es un malentendido. No lo es. Silencio. Mitchell giró lentamente hacia Sarah, como si al mirarla encontrara algún tipo de confirmación de que todo era una mentira. Pero no lo era. Ella lo miraba de frente, serena, firme. El miedo dentro de Mitchell se convirtió en una ira ciega. «Esto es una trampa». Su voz explotó en la sala, perdiendo cualquier rastro de autoridad. Se estaba saliendo de control y lo sabía. El comandante dio un paso adelante. «Oficial Mitchell, usted ya no tiene autoridad en este tribunal. Le aconsejo que se retire antes de que las cosas empeoren». La mandíbula de Mitchell se tensó. No podía retroceder, no podía aceptar esto. Pero entonces lo vio. El leve movimiento en los labios de Sarah no era una sonrisa abierta, era algo más sutil, un reconocimiento de victoria. Y ese detalle, más que cualquier palabra, le hizo entender la brutal realidad. Había perdido. El comandante se inclinó levemente hacia él. «Si no abandona la sala voluntariamente, seré yo quien dé la orden de que lo escolten fuera». Ese fue el último golpe.
Respiró con dificultad, tragándose el nudo en la garganta, y sin decir una sola palabra más, giró sobre sus talones y salió. No miró atrás. No podía. Cada paso que daba en dirección a la puerta le costaba. Se sentía pesado, como si todo el peso de su carrera, de su reputación, de su historia, estuviera derrumbándose sobre su espalda. Y lo peor es que sabía que no era el final. Era solo el principio de su caída. Mitchell caminó por los pasillos de la estación de policía con pasos largos y furiosos, su mandíbula apretada con tanta fuerza que sentía dolor en los dientes. No miró a nadie. No podía soportar las miradas, las risitas contenidas, el murmullo apenas disimulado de los oficiales que se atrevían a hablar de él a sus espaldas. Siempre había sido el depredador, el intocable. Ahora, por primera vez en su vida, se sentía como la presa, pero no iba a permitirlo. Empujó la puerta de su oficina con tal violencia que la madera crujió bajo su palma. Cerró detrás de él y se apoyó contra la pared, exhalando con fuerza. Su mente era un torbellino. Preséntese ante su nueva jefa. Usted ya no tiene autoridad en este tribunal. Las palabras se repetían como una maldición en su cabeza. No había perdido todavía. No podía perder. Se enderezó y se acercó a su escritorio. Sus manos buscaron su teléfono con una urgencia desesperada. Marcó el primer número sin pensarlo. Un tono, 2 tonos, 3. Mitchell. La voz del jefe de sindicato sonó entrecortada al otro lado de la línea. Esto es una trampa, Adams. Su voz era pura rabia contenida. Están intentando destruirme. Tienes que arreglar esto. Silencio. Mitchell frunció el ceño. Adams, el hombre suspiró. No sé qué decirte, Mitchell. Esto viene de arriba. No puedo meterme. Mitchell sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puedes meterme, repitió en voz baja, como si no pudiera creerlo. Mira, hay demasiada presión. La prensa está encima, la gente está cansada. No puedo arriesgarme por esto. ¡Por esto!, rugió Mitchell. Me debes demasiado, Adams. Tú y yo sabemos de qué soy capaz. Justamente por eso no puedo hacer nada. Glick Mitchell sintió su estómago revolverse. Lo había colgado. Adams, el mismo que había movido influencias por él durante años. El mismo que le había protegido cuando las denuncias de brutalidad policial comenzaron a acumularse. Le había dado la espalda. Sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared con un grito de furia. Esto no podía estar pasando. No pueden hacerme esto. Su respiración era errática, su pecho subía y bajaba de manera descontrolada. Tenía que pensar, tenía que actuar. Se dejó caer en su silla, sus dedos golpeando la mesa repetidamente. El miedo comenzaba a transformarse en desesperación. Si nadie me cubre la espalda, entonces haré lo que siempre he hecho, controlar la narrativa. Y para eso necesitaba encontrar la manera de ensuciar a Sarah Thompson. Mitchell había pasado toda su carrera sabiendo exactamente cómo manipular el sistema. Sabía qué palabras usar, sabía a quién llamar, sabía dónde golpear para hacer que las cosas desaparecieran. Y si había algo que jamás permitiría, era que lo convirtieran en un ejemplo. Él no iba a caer solo. Se enderezó en su silla, encendiendo su computadora. Sus dedos se movieron con rapidez sobre el teclado, buscando en archivos internos del departamento. «Vamos, maldita sea». El rostro de Sarah Thompson apareció en la pantalla. Su historial, sus casos. Tenía que haber algo que pudiera usar en su contra. Un error, una queja. Cualquier cosa, porque si conseguía destruir su credibilidad antes de que ella pudiera consolidar su poder, entonces él aún tendría una oportunidad. «Ahí estás», murmuró con una sonrisa torcida al encontrar lo que buscaba.
Un caso de hace 3 años, un operativo donde Sara había encabezado una detención que terminó mal. Un joven latino había sido arrestado por resistencia a la autoridad, y aunque Sara no había usado la fuerza contra él, el chico resultó herido durante la detención. Los informes indicaban que el caso había sido investigado y Sara exonerada de toda culpa. Pero Mitchell sabía que no necesitaba pruebas reales. Solo necesitaba plantar la duda. Agarró su teléfono y marcó un número. «Necesito que hagas algo por mí». Su voz volvió a sonar firme como la de un hombre que aún tenía el control. «Quiero que la prensa hable de este caso, y quiero que lo hagan hoy». Del otro lado de la línea, un reportero que le debía favores respondió con cautela. «Mitchell, las cosas están calientes. No sé si es buena idea». «Hazlo». Su tono no dejaba espacio para discusión. Colgó y sonrió con satisfacción. Si Sara pensaba que esto había terminado, estaba muy equivocada. Sara sintió su teléfono vibrar sobre su escritorio. Lo tomó sin apartar la mirada de los documentos que estaba revisando. Mensajes nuevos. Su rostro se endureció al leer los titulares en su pantalla. Nuevo escándalo sacude el departamento de policía. La historia oculta de Sara Thompson. Abrió el artículo, y allí estaba. El caso de hace 3 años, sacado de contexto, manipulado, convertido en una historia diseñada para hacerla ver como lo que Mitchell quería que pareciera. Una corrupta más. Sara cerró los ojos un instante, respirando profundamente. Hijo de puta, había esperado un movimiento de Mitchell, pero esto era bajo, incluso para él. Apretó la mandíbula y se puso de pie, saliendo de su oficina. Davis, el capitán Davis levantó la mirada al verla entrar en su despacho. «¿Lo viste?» No era una pregunta. «Sí». Davis exhaló pesadamente, lanzando su teléfono sobre el escritorio. «Sabíamos que iba a hacer algo». Sara cruzó los brazos. «Quiero la evidencia, toda, el informe completo. Quiero que lo publiquen antes de que esta mierda se salga de control». Davis asintió. «Ya estoy en eso. Pero esto es guerra, Sara. Mitchell está desesperado y un animal acorralado es el más peligroso». Sara lo sabía, pero lo que Mitchell aún no entendía era que ella no pensaba retroceder. Mitchell había pasado toda su carrera sabiendo exactamente cómo manipular el sistema. Las reglas nunca habían sido para él. Las reglas estaban para ser torcidas, reinterpretadas, usadas a su favor, y esta vez no sería diferente. No importaba que Adams le hubiera dado la espalda, aún tenía contactos, aún podía hacer que todo esto desapareciera. Se inclinó sobre su escritorio con el teléfono en la mano y marcó otro número, un tono, 2 tonos. «¿Qué pasa, Mitchell?» La voz de Tom Larkin, periodista del periódico local, sonó al otro lado de la línea. Mitchell sonrió para sí mismo. Larkin siempre había sido útil, un periodista que más bien funcionaba como su vocero oficioso, siempre dispuesto a moldear la narrativa correcta si le daban la historia adecuada. «Tengo algo que puede interesarte, Tom», dijo Mitchell, su tono bajo, persuasivo. «¿Y sí?» Larkin sonó curioso. Mitchell fingió una carcajada breve, como si todo esto fuera un juego, como si no estuviera perdiendo el control. «¿Sabías que nuestra querida nueva jefa, Sara Thompson, tiene un pasado del que no quiere que nadie hable?» Larkin guardó silencio un momento. «¿De qué hablas?» Mitchell se inclinó aún más en su silla. «Hay irregularidades en su historial, tal vez incluso abuso de poder. He oído rumores de que ha protegido a ciertos elementos criminales en la comunidad. Necesitaré pruebas». Mitchell sonrió. No tenía pruebas, pero eso nunca había sido un problema. «Dame unas horas, te enviaré algo». Clic, punto, colgó el teléfono y se recostó en su asiento. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Si no podía ganar con la verdad, entonces ganaría con la mentira.
Si lograba plantar la duda en el público, si lograba ensuciar el nombre de Sarah Thompson antes de que ella consolidara su posición, podría darle la vuelta a todo. Su plan era simple. Filtraría documentos falsificados, alteraría reportes de arrestos, fabricaría conexiones entre Sarah y ciertos criminales conocidos. Lo había hecho antes. Sabía cómo se manejaba la maquinaria de la desinformación. ¿Quieres más contenido como este? Entonces, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Se inclinó sobre el escritorio y comenzó a redactar un correo. Adjunto documentos que muestran las irregularidades en el historial de Thompson. Espero que veas lo que esto significa para la ciudad. Lo envió. Y entonces esperó. Esperó a que la prensa hiciera lo que siempre hacía, convertir una mentira en un escándalo. El teléfono de Sarah sonó a las 7:00 a.m., despertándola de golpe. Diga. La voz de Jason sonaba tensa al otro lado. Mitchell está moviendo fichas. Ha filtrado información a la prensa. Están publicando artículos diciendo que tienes antecedentes dudosos, que has encubierto criminales. Sarah se frotó la cara con la mano, tratando de despejarse. ¿Pruebas? No hay ninguna concreta, pero ya sabes cómo funciona esto. A la gente no le importa la verdad, solo el escándalo. Sarah cerró los ojos un momento, sintiendo la rabia burbujear en su interior. Mitchell estaba desesperado, y un hombre desesperado podía ser peligroso. Se sentó en la cama y tomó aire. Bien, quiere una guerra. La tendrá. Jason hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Sarah abrió los ojos. Darle el golpe final. Sarah no perdió el tiempo. Mitchell había decidido jugar sucio, pero ella estaba preparada. Sabía que un hombre como él no iba a dejarse caer sin luchar, y eso significaba que tarde o temprano intentaría manipular la narrativa a su favor. Pero lo que Mitchell no entendía era que ya no tenía poder. El sistema que lo había protegido por años ya no estaba de su lado. Con el teléfono aún en la mano, Sarah se levantó de la cama y marcó un número. Walker, necesito acceso a todos los archivos internos de Mitchell. Ya estoy en eso, respondió Jason del otro lado. No va a poder ocultar nada. Sarah colgó y respiró profundo. Si Mitchell quería jugar con la prensa, ella tenía algo mejor, la verdad. Pero no bastaba con exponerlo. Tenía que destruirlo. El día en la comisaría fue un infierno. Mitchell llegó con la cabeza en alto, convencido de que su plan estaba funcionando, pero algo no estaba bien. El silencio era demasiado denso. El ambiente no era de tensión, era de expectativa. Cuando pasó junto a un grupo de oficiales, estos se apartaron. Algunos ni siquiera intentaron ocultar su desprecio, pero lo peor vino cuando entró en su oficina. Sobre su escritorio, apilados en una carpeta, estaban todos sus expedientes. Denuncias de brutalidad, acusaciones de abuso de poder, registros de casos alterados, evidencia de que había encubierto delitos cometidos por otros oficiales corruptos, y en la parte superior del archivo, un sobre cerrado con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja con una nota impresa. El sistema al que serviste ya no te protege. Prepárate para lo que viene. Mitchell sintió su estómago hundirse. Por primera vez en su vida no tenía salida. El reloj marcaba las 5:00 p.m. cuando Sarah convocó a la rueda de prensa. Cientos de cámaras y reporteros se aglomeraban en la sala, listos para escuchar lo que la nueva jefa de policía tenía que decir. Sarah se acercó al podio con paso firme, esperó a que el silencio llenara la sala, y entonces, con voz clara y sin titubeos, soltó la bomba. Durante años, el Departamento de Policía ha operado bajo un sistema de impunidad y corrupción. Hoy, estamos aquí para ponerle fin.
Silencio absoluto. Las cámaras grababan cada palabra. Los reporteros apenas parpadeaban. Sarah hizo una pausa y miró al público con seriedad. Oficial Richard Mitchell, estás suspendido de tus funciones con efecto inmediato. Un estallido de voces. Mitchell, quien estaba entre la multitud, sintió que la sangre se le congelaba. Sarah levantó la mano para restaurar el orden. Y no solo eso, otra pausa. Estamos iniciando una investigación criminal en su contra. Caos. Los flashes explotaron, los reporteros gritaban preguntas, pero Mitchell no escuchaba nada. Solo podía sentir el vacío que lo rodeaba. La sensación de que todo lo que había construido, todo el poder que había creído suyo, estaba desapareciendo. Y en el centro de todo, ella, Sarah Thompson, la mujer a la que había intentado aplastar, la mujer que ahora lo estaba destruyendo a él. Mitchell se hundía. La noticia de su suspensión y la investigación criminal en su contra se propagó como pólvora. Los medios lo llamaban el escándalo policial más grande en años. Los oficiales que antes lo temían ahora no querían ser asociados con él. Y lo peor, el sindicato, sus antiguos aliados, lo abandonaron. Por primera vez en su vida estaba completamente solo. Se encerró en su casa, viendo los noticieros con la mandíbula tensa, los puños apretados. No podía creerlo. Él era Richard Mitchell. Siempre había sido intocable, hasta que dejó de serlo. Su teléfono sonó, contestó sin pensar. Mitchell, necesitas un abogado. La voz de Adams sonaba fría, distante. Mitchell tragó saliva. Dime que puedes detener esto. Silencio. No hay nada que hacer. Adams suspiró. Los federales están involucrados. Ya no es solo el departamento. Mitchell sintió su estómago hundirse. Federales. Cargos por corrupción, abuso de poder, manipulación de pruebas. Mitchell apretó el teléfono. Adams, tienes que hacer algo. Lo siento, estás acabado. Clic. El sonido de la llamada cortada fue el golpe final. Mitchell dejó caer el teléfono sobre la mesa. No había escapatoria. La sala del tribunal estaba llena otra vez. Pero esta vez, Mitchell no estaba de pie, con el uniforme reluciente y el aire de superioridad. Esta vez estaba esposado. El silencio pesaba en el aire cuando el juez entró. Caso 492. Estado versus Richard Mitchell. Las acusaciones fueron leídas en voz alta. Uso excesivo de la fuerza, manipulación de pruebas, corrupción, encubrimiento de crímenes. Mitchell apenas podía respirar. Miró a su alrededor, a los oficiales que antes lo respetaban, a los reporteros que solían escribir sobre sus logros, a Sarah Thompson, sentada en la primera fila, observándolo en completo silencio. Él había intentado destruirla, pero ella lo había destruido a él. ¿El acusado tiene algo que decir?, preguntó el juez. Mitchell levantó la cabeza. Sus labios se abrieron, pero no había palabras, nada que pudiera cambiar lo que estaba a punto de pasar. Culpable en todos los cargos, el martillo del juez cayó. La sentencia estaba dictada. Mitchell cerró los ojos. Todo había terminado. Sarah caminó por la comisaría, sintiendo el peso de cada paso. Las cosas estaban cambiando. No era un cambio fácil. Había resistencia. Había quienes aún querían mantener el viejo sistema, pero ya no había vuelta atrás. Pasó junto a la placa de honor de la estación. Varios nombres habían sido removidos. El de Mitchell, el primero, exhaló despacio. Esto era solo el principio. Su teléfono sonó. «Jefa, hay algo que necesita ver». Sarah sonrió levemente. El trabajo nunca terminaba y estaba lista para lo que viniera. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos y cuéntame desde dónde nos estás viendo.
Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.